¿Qué tal, mis hermanos? Espero que se encuentren bien. En este día quiero compartir con ustedes un breve estudio de la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, ábranlas en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Vamos a estar hablando en este día del tema de la iglesia, del tema de la unidad que tiene que existir en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver el modelo que fue en un principio en el modelo primitivo, tal cual nuestro Señor lo estableció. Y quiero que me sigan con la lectura para ver si a través de este estudio podemos entender un poco mejor qué significa esto de dejar o establecer una sola iglesia y qué significa que esta iglesia, y no muchas o no miles, deberían de ser las que están hoy por hoy a cargo de la enseñanza, de difundir la verdadera doctrina, porque entendemos que hoy más que nunca estamos divididos en el concepto general de la fe cristiana, especialmente lo que es la parte del protestantismo. Cada día se dividen más, cada día se separan más y cada una pues adopta una postura diferente doctrinalmente hablando en cuanto a sus prácticas, ideologías. Y quiero que vean conmigo y de verdad ojalá y que con la ayuda de Dios puedan ustedes ver al igual que yo con toda claridad lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a través de su santa palabra. Si leemos allá en San Juan 17, en el versículo 20, disculpen, ya mis ojos empiezan a fallarme también. Dice, no ruego solo por estos. Esta es la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, poco antes de que llegara Judas Iscariote para traicionarlo y que se llevaran a nuestro Señor para hacerle juicio y eventualmente crucificarlo. Él dice, a través de esta oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles, no ruego solo por estos, sino por los que van a creer en mí, por su palabra, entiéndase por la palabra de ellos. Y después él añade en el 21, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que así ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Por alguna extraña razón, nuestro Señor estaba orando para que el cuerpo apostólico, los discípulos que él mismo había elegido, no se dividieran, no se separaran. Entendemos que como seres humanos tenemos la tendencia muchas veces a querer buscar nuestros propios ideales, a querer separarnos y buscar hacer lo nuestro, alejados de los demás. Tenemos la tendencia a independizarnos. Sin embargo, nuestro Señor le dice a sus discípulos, es imperativo, es urgente, es necesario que ustedes se mantengan unidos. Porque a través de la unidad, el mundo experimentará que yo realmente soy quien digo ser, el enviado de Dios para venir al mundo y salvarlo a través de mi sacrificio. Ustedes vayan y transmitan este mensaje que yo les he dado para que vayan y hagan discípulos y les enseñen todas las cosas que yo les he enseñado. Recuerden, ya hasta este punto de San Juan 17, nuestro Señor había pasado tiempo con sus discípulos por lo menos 3 años. Si vamos, por ejemplo, a San Mateo, lo que estamos haciendo cronológicamente hablando es avanzar en el tiempo. Y ya para el final de Mateo 28, después de San Juan 17, nuestro Señor ora por sus discípulos, les da una bendición especial y ruega para que ellos se mantengan unidos. Y también Él dice, no ruego solamente por ellos, sino que también ruego por aquellos que van a creer en mí por medio de la palabra de ellos. ¿Y de dónde venía esa palabra? Bueno, venía de nuestro Señor Jesucristo. Él era el Maestro. Por eso, en San Mateo,
capítulo 28. Estoy leyendo la versión de la Biblia, versión de Navarra, por aquellos que les gusta estudiar la Biblia y a veces se preguntan cuál versión puedo yo utilizar. Bueno, si tú quieres hacer un estudio quizás un poquito más serio, más profundo, te recomiendo la versión de la Biblia de Navarra. Dice así, el 28 a partir del versículo, vamos a leer del versículo el 16. Dice, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y en cuanto le vieron, le adoraron, pero otros dudaron. Y Jesús se acercó y les dijo, escuchen estas palabras que son muy importantes. Se me ha dado toda potestad, que significa autoridad. Jesús dice, a mí se me ha dado toda la autoridad, toda potestad, en el cielo y en la tierra. Id pues, en otras versiones dice, vayan y hagan o haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen con mucha atención las palabras que siguen. Y enseñándoles, escuchen bien, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado o todo lo que yo les he transmitido o todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Recuerden, San Juan 17 dice, no solo ruego por esto, sino también por los que irán, los que van a creer por la palabra de los discípulos. ¿De dónde venía esa palabra? Pues venía del Maestro, de nuestro Señor. Y aquí en San Mateo 28, que es después, cronológicamente hablando de San Juan 17, Él reitera, les da una bendición especial, les da también la autoridad. Cristo dice, en base a mi autoridad, ahora yo a ustedes les doy también esa autoridad, porque recuerden, nuestro Señor regresaría al Padre, pero iba a dejar al cuerpo apostólico para que ellos edificaran su iglesia en la tierra. El reino de Dios, una extensión del reino de Dios en la tierra. Repito, versículo 20. Y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado, y sepan y sabed que yo estoy con vosotros, con ustedes, todos los días hasta el fin del mundo, mis hermanos. Leer esto rápidamente puede causar que se pierda mucha información que tenemos acá. Primero, nuestro Señor les dice, vayan y enseñen a las naciones, hagan discípulos, transmítanles lo que yo les he transmitido a ustedes. Algo que tenemos que preguntarnos primero, antes que todo. Si vemos el modelo que existe hoy fuera de la Iglesia Católica, vemos que cada grupo, cada denominación enseña algo distinto. Tienes a un grupo que acepta, por ejemplo, el pastorado varonil, y tienes otro grupo que para ellos eso no es correcto, no es aceptable, y tienen, por ejemplo, el pastorado femenino. Tienes a otro grupo que considera que bautizar a los infantes, a los bebés, es correcto porque entran dentro del pacto, del nuevo pacto, de la nueva alianza que nuestro Señor estableció, y por ende para ellos está bien bautizar infantes. Tenemos a los luteranos, a los anglicanos, a los episcopales. Entiendo también que los metodistas, algunos de la denominación nazarena también lo hacen. Entonces hay varias denominaciones que bautizan a sus niños, pero hay otros que se abstienen y dicen que no es correcto, porque ellos dicen que yo no veo ningún versículo en la Biblia que me lo indique. Entonces otros se abstienen de hacerlo y dicen que no está bien. Tienes a otros grupos que creen en una presencia real de Cristo en la Eucaristía, quizás no igual como la Iglesia Católica, pero creen que Cristo está realmente presente en la Eucaristía. Tienes otros grupos que dicen que no, que está solamente de manera espiritual, no real, y otros que simplemente es simbólica.
Yo así les puedo dar un montón de ejemplos que ustedes ya conocen. El mundo protestante está dividido en cuanto a sus doctrinas, enseñanzas, ideologías. Mis hermanos, si regresamos a San Mateo 28 y Jesús les dice, enséñenles lo que yo a ustedes les he transmitido, tenemos que pensar, si los santos apóstoles recibieron una misma enseñanza, una misma doctrina no dividida, ¿qué es entonces lo que Jesús enseñó? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Reitero, si Jesús dice, enséñenles lo que yo les he enseñado a ustedes, Jesús le enseñó a uno de los discípulos que estaba bien bautizar niños y al otro le dijo que no estaba bien bautizar niños. A uno le dijo que estaba bien tener sacerdotes masculinos y a otros les dijo Jesús que estaba bien tener sacerdotas femeninas, obviamente. A otro grupo le dijo, mira, yo estoy presente en el pan y en el vino, pero a otro le dijo, mira, yo estoy de manera simbólica. ¿Qué fue lo que enseñó realmente Jesús? Si vemos la pluralidad que existe hoy en el protestantismo, no hay manera entonces de realmente llegar a conocer qué fue lo que enseñó Jesús. Porque cada uno enseña algo distinto. Entonces tenemos que preguntarnos, la pregunta está, ¿qué fue entonces lo que enseñó Jesús? ¿Que se bautizaran niños o que no se bautizaran niños? ¿Que Él está realmente en la Eucaristía o que no está en la Eucaristía? ¿Que existe el purgatorio o que no existe el purgatorio? ¿Que fundó su iglesia en Pedro o no fue en Pedro? Mis hermanos, la pregunta creo que es muy válida. ¿Qué fue lo que Jesús le enseñó a sus apóstoles? Y entendemos que los apóstoles entendieron correctamente, tomaron la enseñanza de Jesús y así la transmitieron de generación en generación. Y por eso es que creemos que la doctrina católica es una y es la misma doctrina que ha sido heredada desde los apóstoles, primero por nuestro Señor Jesucristo, por los apóstoles y de ahí por los sucesores de los apóstoles, que también tuvieron que reunirse en concilios a través de la historia. Entonces, ya vimos a San Juan, nuestro Señor ora por la unidad y ruega por aquellos, ahí estamos tú y yo, que creeríamos, dice, por la palabra de ellos, por el evangelio de ellos. Pero ese evangelio ellos lo recibieron de Jesús. En Mateo 28, Él reitera, les da la bendición, les da la autoridad. Por cierto, cuando también habla de autoridad, les estaba también dando la autoridad de perdonar pecados. Esa es otra pregunta. ¿Qué fue lo que enseñó Jesús? Que solamente Dios, Él, eran los que podían perdonar pecados y todo mundo podía irse a la orilla de su cama y ahí confesarse sin ningún sacerdote, o les enseñó a sus discípulos que ellos serían los sacerdotes. Bueno, al fin y al cabo, ¿a quién le dijo nuestro Señor? A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes les retengan los pecados, les quedarán retenidos. ¿A quién les dijo esas palabras nuestro Señor si no fue a sus apóstoles? Entonces, hay otros pasajes, por ejemplo, que quiero leerles acá. En Hechos 15, por ejemplo, vemos ya la iglesia avanzando en ese peregrinaje, los apóstoles trabajando en comunión los unos con los otros, y entendemos que San Pedro era el líder de los apóstoles, es también la piedra sobre la cual la iglesia ha sido edificada, es lo que dice San Mateo 16-18. Y ya para el capítulo 15, por ejemplo, él dice, este caso San Lucas, escribiendo los Hechos de los Apóstoles, dice, algunos que bajaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis según la costumbre mosaica, o sea, en otras palabras, lo que decía el Antiguo Testamento, porque para ese entonces no existía el Nuevo Testamento, si os circuncidáis según la costumbre mosaica, no podéis salvaros, o sea, no se pueden salvar. Se produjo entonces una conmoción y controversia no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. Decidieron que Pablo y Bernabé con algunos otros acudieran a los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para tratar esta cuestión. ¿Por qué tenía que tratarse esta cuestión?
Si un grupo enseñaba que había que circuncidarse y el otro no, como por ejemplo hoy en día unos bautizan infantes y otros no, ¿no hubiera sido más fácil, según el modelo protestante, dejar acá Pablo y Bernabé a aquellos otros cristianos que se les conoce como los judaizantes? Eran judíos que habían abrazado la fe cristiana, pero que seguían con una mezcla entre las nuevas prácticas del cristianismo y las prácticas de la antigua alianza, de la ley. ¿No hubiera sido más fácil decir, sabes qué? Mira, acá hay un grupo que dice que hay que circuncidarse, bueno, respetamos su postura teológica, ellos así lo entienden, nosotros no, y ahí para la cosa. Pero no, mis hermanos, se pusieron a discutir. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza correcta, hay una doctrina. Ahora, si ellos hubieran recibido, por ejemplo, esa parte de nuestro Señor Jesucristo, fácilmente hubieran dicho, ¿sabes qué? ¿Recuerdas cuando nuestro Señor nos dio una respuesta a esto? Mis hermanos, por acá vemos que nuestro Señor Jesucristo probablemente, yo no soy profeta para asegurar esto, pero muy probablemente ellos no tuvieron esa charla con nuestro Señor Jesucristo, y cuando llega, por ejemplo, Hechos 15, ellos se encuentran con esta cuestión, con este cuestionamiento, si en verdad había que circuncidarse o no para ser salvos. Entonces, vemos esto que es muy, pero muy importante, y vemos cómo los apóstoles tuvieron que hacer un concilio, reunirse como iglesia para lograr entender y dar respuesta a estos cuestionamientos. Versículo 3. Así pues ellos, enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, narrando detalladamente la conversión de los gentiles y causando gran alegría en todos los hermanos. Ahora escuchen, dice en el versículo 6, los apóstoles y los presbíteros se reunieron para examinar esta cuestión. Tuvieron que hacer un concilio. Este concilio se le conoce como el concilio de Jerusalén, donde los apóstoles y los presbíteros, los encargados de distintas congregaciones, se reunieron para estudiar esta cuestión. Mis hermanos, era necesario que ellos se pusieran de acuerdo para tener una sola enseñanza. Eso es lo que el texto nos está enseñando. Por eso el creer que hoy por hoy pueden haber distintos grupos dentro del cristianismo con distintas opiniones es aceptable, no lo es. Bíblicamente hablando, ese comportamiento de división de distintas doctrinas no es bíblico. Esto le corresponde solamente al cuerpo apostólico. Dense cuenta que no fue la iglesia la que se puso a analizarlo, por así decirlo, los feligreses como tú y yo. Vamos a platicar con el compadre, con el amigo, qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú crees. No, fue el colegio, los maestros, los apóstoles, los encargados, los que se pusieron a analizar esta cuestión. Es así también como la iglesia a través de los siglos tuvo que reunirse. No eran los laicos, no eran los amigos que se reunían y platicaban qué es lo que tú piensas, qué es lo que a ti te dice la palabra de Dios. Bueno, a mí me dice esto, a ti te dice aquello. No, no fue así, no era así. Era el colegio apostólico, los maestros, los que eran encargados de examinar estas cuestiones y establecer la doctrina. Ahora, ¿a dónde podían ellos ir para los hermanos que solamente creen en solo la Biblia? Si no está en la Biblia, no lo creo. ¿Dónde ellos podían ir a lo que ya estaba escrito para ese entonces, que es el Antiguo Testamento? ¿A dónde podían ellos ir y ver algún versículo, algún capítulo que dijera por algún profeta que llegaría el tiempo donde ya no tenían que circuncidarse según la ley? ¿Dónde está eso, mis hermanos? ¿Dónde ellos mencionan que fueron a Isaías, a Jeremías, a Levíticos, para decir, ¿sabes qué? Ya encontramos un versículo que nos dice que ya no hay que hacer eso. No. Ellos entendieron que habían ciertas cosas que eran parte de la antigua alianza, y entendieron, porque también el libro de Hebreos, quien sea que haya sido el autor,
también se nos narra que Cristo vino a establecer una nueva alianza, donde Él es el sumo sacerdote y donde Él también tiene a sus sacerdotes en esta nueva alianza. Entonces ellos se reúnen, discuten muy acaloradamente el tema, ¿okay?, para ponerse de acuerdo, y al final ellos deciden, con la ayuda del Espíritu Santo, y algo muy importante, no olviden que aunque el que estaba presidiendo este concilio era Santiago, Simón Pedro, como la cabeza de los apóstoles, allá por el versículo 12 de Hechos 15 dice: toda la multitud cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo contar los milagros y prodigios que había obrado Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando terminaron de hablar, Santiago contestó: hermanos, oídme. Simón ha contado cómo desde el principio Dios designó entre los gentiles un pueblo para su nombre. ¿Dónde vemos esto? En el versículo 7 dice: después de una larga deliberación se levantó Pedro. Ahí estaba Pedro, mis hermanos, el líder de los apóstoles, y les dijo esto que estaba mencionando Santiago acá en el capítulo 14. Después, ya para terminar lo que es Hechos 15, vemos la resolución del concilio. ¿Hay que circuncidarse según la ley o ya no? La iglesia estaba a la expectativa, esperando escuchar cuál era la resolución después de todo. ¿Hay que circuncidarse o ya no hay que circuncidarse? Explíquenos, es lo que decía la iglesia. Y los apóstoles llegan a una resolución. ¿Cómo llegaron ellos a la resolución por sí solos? No, con la ayuda de Dios. Por eso es que creemos que este magisterio, a la hora de establecer doctrina, es infalible. Es decir, no pueden cometer errores doctrinales porque son los maestros de la iglesia y están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el versículo 22. Entonces les pareció bien a los apóstoles y a los presbíteros y a toda la iglesia enviar a Antioquía con Pablo y Bernabé algunos varones elegidos, entre ellos a Judas, llamado también Barsabás, y a Silas, destacados entre los hermanos, y con ellos les enviaron este escrito: a los apóstoles y los presbíteros hermanos, a los hermanos de la gentilidad, aquellos que no se circuncidaban, que hemos oído que algunos salidos de entre nosotros, pero que nosotros no hemos enviado, ¿okay? Esto es importante. El cuerpo apostólico está reconociendo que el único cuerpo que podía establecer doctrina eran ellos, no otro grupo. Y por eso dice, hay otros grupos que se han levantado, que nosotros no hemos enviado, os han desconcertado con sus palabras y os han llenado de inquietud. Unánimemente nos ha parecido oportuno elegir a unos hombres y enviarlos donde vosotros en compañía de vuestros queridísimos Bernabé y Pablo. Luego dice: enviamos por lo tanto a Judas y a Silas que os comunicaran de palabra estas mismas cosas, porque hemos conciliarmente, no se dice porque San Pedro decidió o porque yo, Santiago, decidí, no, porque hemos conciliarmente decidido. ¿Quiénes? Ellos como apóstoles, y dice el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las necesarias. Y ahí, bueno, comienza a decir que ya no era necesario circuncidarse, porque eso era parte de la antigua alianza. ¿A dónde fueron ellos? ¿A qué parte de la Biblia, mis hermanos, para llegar a esta conclusión? Bueno, entendemos que ellos platicaron como apóstoles, como obispos, como los discípulos de Jesús, y con la guianza del Espíritu Santo concluyeron ellos, ¿okay? Porque no fueron a la Biblia por ningún lado, aunque se menciona un texto de la Biblia para lo que es la resolución, pero ese no fue el versículo que pudiéramos decir, ahí fueron ellos,
Porque hay muchos hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos hermanos que dicen, muéstrame en la Biblia. Mis hermanos, estos que tienen este pensamiento de solo la Biblia, de haber estado en este primer siglo, hubieran sido los primeros en decirles, mira, se escucha muy bien todo lo que ustedes están diciendo, pero muéstrame en la Biblia dónde dice que ya no hay que circuncidarse. No hubieran encontrado ningún versículo. ¿Y qué hubieran hecho? Lo mismo que los hermanos protestantes de hoy. Pues entonces no te creo. Si no me muestras con la Biblia, no te creo. Esa misma hubiera sido la actitud, desafortunadamente. Pero vemos que la iglesia, como buenos fieles, dijeron, aquí mandan los apóstoles y si ellos deciden que ya no más, pues ya no más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los guió para llegar a esa conclusión. Por último, hay un pasaje también que nuestros hermanos protestantes les gusta mucho usar para decir que ya no es necesario que nadie nos enseñe. En otras palabras, no ocupamos de un catecismo, no ocupamos de la Iglesia Católica, de un magisterio. No es necesario, porque el mismo San Juan dice, por ejemplo, allá en la primera carta de Juan, capítulo 2, en el 2:27 dice, en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros. Y escuchen, y no necesitáis que nadie nos enseñe. No necesitan que nadie les enseñe. Entonces muchos toman esto literalmente y dicen, ves, yo no necesito que nadie me enseñe. Yo puedo leer la Biblia y simplemente leerla y yo aprender por sí solo. Mis hermanos, eso es errado. ¿Okay? Eso está mal. Dice, lo interesante es que dice, en el versículo 26, el contexto del que acabamos de leer dice, os escribo esto a propósito de los que pretenden engañaros. ¿Ok? Mis hermanos, San Juan no se puede estar contradiciendo al decir, ustedes no necesitan de que nadie les enseñe. ¿Por qué? Porque San Juan, al escribir su carta, ¿qué es lo que él mismo está haciendo? Él les estaba enseñando la verdadera doctrina. La doctrina que todos como apóstoles, como el cuerpo apostólico, compartían. Ellos no se contradecían el uno al otro. San Juan les está corrigiendo. San Juan les está enseñando, pero había algunos que les querían engañar. Es lo que dice el versículo 26. Os escribo esto a propósito de los que pretenden engañarlos. Habían falsos maestros que tenían otras doctrinas y San Juan les está advirtiendo de no prestarles atención, de no escucharles. ¿Por qué? Porque los únicos aptos para enseñar lo correcto y lo verdadero eran los apóstoles, y San Juan, que es el que escribe esta carta, pues era uno de los apóstoles, los únicos que podían establecer doctrina. Pero muchos simplemente leen este versículo aislado del contexto y dicen, bueno, ya ves, que no es necesario que nadie nos enseñe. Bueno, también hay otro versículo que se me vino acá a la mente, mientras estaba leyéndoles esto, allá por la carta de los Gálatas, tenemos a San Pablo escribiendo también a los Gálatas y él también les dice unas palabras muy pero muy interesantes. Allá por el capítulo 1, el versículo 6. Me sorprende que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Otro evangelio. Pero es la clara, dice, aunque no es que haya otro, ¿okay? Entendemos que hay un solo evangelio, pero hay evangelios diluidos, mis hermanos. Hay evangelios que no tienen todo el depósito de la verdad. Es un mensaje a medias, por así decirlo. Un mensaje que te habla de Cristo, pero no te enseña, por ejemplo, del sacrificio de Cristo, de la Santa Eucaristía. Pudiéramos decir que es un evangelio a medias. Entonces él dice, ustedes se fueron detrás de otro evangelio, de un mensaje distinto. No que haya otro, en otras palabras, pero está diluido. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren cambiar el evangelio de Cristo.
Ahora escuchen la advertencia, el versículo 8. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciásemos un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Mis hermanos, San Pablo, San Juan, nuestro Señor Jesucristo, todos los apóstoles concluían en lo mismo, que solamente había un evangelio, un mensaje, no muchos, ¿okay? No un evangelio diluido. Y también vemos la unidad entre los mismos apóstoles y cómo ellos corregían al pueblo, eran ellos los que enseñaban. Nosotros como católicos entendemos que estos apóstoles no es que murieron y se acabó todo esto, no, la misma autoridad que ellos recibieron de Jesús se la delegaron a otros para que continuaran con esa misma misión que nuestro Señor Jesucristo les encomendó. ¿Cuál es esa misión? Mateo 28. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Los discípulos del primer siglo no iban a tener el tiempo en su corta vida de ir por todo el mundo a ser discípulos. Por lo tanto, ahí vemos, no de manera textual, sino de manera implícita, que nuestro Señor les estaba diciendo, ustedes van a ser sucedidos, les van a suceder otras personas. Ahí está de manera implícita lo que es la sucesión apostólica. Vayan por todo el mundo. Ellos no iban a ir por todo el mundo porque no les iba a dar tiempo. Era necesario, iba a ser necesario que otros sucesores fueran con este mismo mensaje y lo llevaran también por todo el mundo. San Pablo entonces les dice a los Gálatas, aunque viniera un ángel de Dios, pero trae otro mensaje, un evangelio distinto, diluido, no lo escuchen, mis hermanos. Yo no quiero decirles esto en mala manera, por grosero, pero pónganse a pensar, este evangelio fue predicado fielmente, porque así es como lo entendemos, según esa sucesión apostólica, según el mandato de nuestro Señor Jesucristo a través de los siglos, porque entendemos, y muchos dicen, ¿cómo es que confías en la palabra de Dios como infalible, pero no confías en la iglesia como una institución infalible a la hora de hacer doctrina? ¿Cómo está eso? Muchos dicen, no, yo solamente le creo la palabra, pero mis hermanos, estos concilios cuando se reunieron para hacer doctrina, establecer doctrina, dogmas de fe, ¿acaso no los guió el Espíritu Santo también como los guió en Hechos 15? Ellos de manera infalible también enseñaron lo que es la palabra de Dios. Entonces, San Pablo dice, si viene alguien con un evangelio diferente, no lo escuchen. Y esto lo digo sin ánimos de ofender a nadie. Pero el evangelio se predicó con fidelidad. Desde nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, hasta el día de hoy. Pero ¿cuál evangelio vino después? Hubo un surgimiento donde supuestamente el verdadero evangelio resurgió tal cual el primer siglo en el 1517. Ya todo el mundo lo sabe. Eso, mis hermanos, va en contra de la palabra de Dios, porque dice, si hay un evangelio distinto, en otras palabras, el evangelio que comenzó a predicar Martín Lutero y los reformadores, era un evangelio diferente, distinto. Y San Pablo dice, así no es como funciona, hay un evangelio, un mensaje verdadero, y ese evangelio está solamente en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en la iglesia católica. No hay otra, mis hermanos. Así que no hay que prestar oídos a otros mensajes, a otros predicadores como los judaizantes del primer siglo que querían confundir a los cristianos enseñándoles doctrinas distintas, como San Juan también les advierte a sus discípulos, a la iglesia. He escuchado que hay algunos que los quieren engañar, que les quieren enseñar otras cosas. Ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe. ¿En qué sentido lo está diciendo él? Los únicos que podemos enseñar somos nosotros. Es lo que él estaba diciendo. Entonces, ¿por qué no decir, sabes qué? Mira, en este mundo, tomando el modelo protestante, en este mundo van a haber diferentes grupos, cada quien enseña uno. Ustedes pueden irse con el que mejor les parezca. No, mis hermanos, los apóstoles nunca nos dijeron tal cosa, ni explícita ni de manera implícita. Ellos siempre dijeron, hay que escuchar a un solo cuerpo, al cuerpo apostólico,
una sola doctrina tal cual nuestro Señor Jesucristo se las reveló. Y así es como entendemos que la iglesia hasta el día de hoy ha transmitido fielmente el Evangelio, mis hermanos. Y esto es algo que yo tengo una gran convicción, ¿okay? Porque puedo ver las promesas de nuestro Señor Jesucristo llevándose a cabo. Nuestro Señor le dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, esa es una promesa, esa es una bendición que Dios le dio para su iglesia. Y entendemos que nuestro Señor no la abandonó por 1300 años, por 1200 años, hasta que llegó el Señor Martín Lutero con su nuevo evangelio, con el nuevo mensaje. Esto no es así, mis hermanos. Así que les animo, les exhorto a aquellos que se han alejado de la Iglesia Católica que reconsideren el haber tomado esa decisión, porque se han alejado de la única iglesia, la iglesia que nuestro Señor Jesucristo estableció, la iglesia a la cual nuestro Señor le dio una sola doctrina, un solo mensaje, y cuando les dijo: vayan y hagan discípulos y enséñenles lo que yo les he transmitido a ustedes, lo que tienen que preguntarse hoy por hoy es: ¿cuál mensaje realmente fue el que transmitió Jesús? Aquel grupo dice una cosa, aquel grupo dice otra. ¿Cuál entonces? ¿Cómo poder saber qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo realmente enseñó y transmitió a sus apóstoles? Otros dicen comúnmente, y esto ya es como disco rayado, pues ves a la Biblia. Mis hermanos, ok, todos van a la Biblia, todos leen la misma Biblia, todas las denominaciones leen la Biblia. Les preguntas ¿qué enseñan? No, pues enseñamos la palabra de Dios. ¿Realmente enseñan la palabra de Dios? ¿O enseñan lo que ellos creen que dice la palabra de Dios, que es distinto? Esto es para meditar. Así que, mis hermanos, les amo en el amor de Cristo. Gracias por todo el apoyo que me dan. Gracias por las suscripciones. Gracias por los me gustas. Todo esto nos ayuda para seguir creciendo y seguir también difundiendo el mensaje del Evangelio de la bendita y santa Iglesia Católica. Así que les amo en el amor de Cristo. Espero que tengan una semana hermosa, llena de bendiciones. Gracias por el apoyo. Sigan compartiendo el canal. Sigan suscribiéndose también. Si les gustan nuestras enseñanzas, por favor, dale en el botoncito donde dice suscribir, para que también así nos estés apoyando de esa manera. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Bendiciones.